Emprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola a todos, mi nombre es Felipe Riaño Jaramillo, soy experto en ciencia del comportamiento y los invito a que escuchen en Escuchando Ando con Gerson esta entrevista donde vamos a hablar ya sea de detección de mentiras, de intervención a suicidas y muchas cosas que les va a ayudar para su vida diaria. Nos vemos entonces, chao chao. Escuchandoando.com. Hey, saludos a toda la tribu de emprendedores, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento iniciamos un nuevo episodio cargado de buenas noticias y de mucha información para aprender a emprender. Con ustedes Gerson Ramírez acompañándolos y muy contentos por muchas cosas buenas que están pasando con nuestros episodios de podcast. Hemos sido nominados a los Latin American Podcast en los Estados Unidos y eso gracias a todos ustedes, todos nuestros oyentes que día a día se conectan con nosotros. Pues aquí estamos para servirles y para seguir creando una comunidad inmensa de conocimiento, transmitiendo información, aprendizaje y entendiendo cómo funciona mejor el mundo y cómo funcionamos los seres humanos. Esa pues es una gran noticia que también depende mucho de que ustedes nos apoyen votando por nosotros en la página de los Podcast Awards en internet. Solo es que entren, ahí van a escuchar las promociones y ahí estamos nominados para que nos acompañen entonces como podcast recomendado. También recuerdo que pueden compartir los episodios y que ese es el sentido de hacer esto, no es quedarse con la información, así como quienes entregan la información no se quedan con ella sino la comparten a través de nuestros micrófonos. La idea es que usted también haga lo mismo, que la comparta con sus amigos, familiares, equipo de trabajo y todos empecemos a crecer en áreas tan especiales como la prosperidad, como el bienestar, como la familia, como la administración, el marketing, en fin, son muchos los temas que un buen emprendedor debe saber y conocer y para eso estamos aquí, esa es nuestra razón de ser en Escuchando Ando. Así que bienvenidos a un nuevo episodio hoy con el señor Felipe Riaño, publicista y psicólogo, alguien que va a contar su historia de vida y a través de su historia de vida vamos a aprender muchísimas cosas del comportamiento humano y vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro, para qué sirve la hipnosis clínica, cómo identificamos las mentiras en las personas, de qué manera podemos recuperarnos y evitar tendencias suicidas, entre muchas otras cosas. Así que a disfrutar de este episodio, alisten papel y lápiz y prepárense a disfrutar de Escuchando Ando, que está en nuestras plataformas de Spotify, iTunes, Deezer, Spreaker, iVoox, YouTube. Y estamos listos, la mesa está servida para saludar a Felipe Riaño. Bienvenido a Escuchando Ando, Felipe. Gerson, muchas gracias, un honor estar aquí escuchándote, conversando contigo y todas las personas que nos están escuchando, pues espero que disfruten de esta entrevista. Y las personas que quieran comentar, que quieran enviarnos saludos, hacer preguntas a Felipe, pues aquí estamos para que las hagan y participen a través de nuestra página web escuchandoando.com o por nuestro correo electrónico que es escuchandoandoradio@gmail.com, escuchandoandoradio@gmail.com, y esos saludos van a ser retransmitidos aquí. Y esperamos que este sea el primero de muchos episodios con Felipe. Entonces, vamos a comenzar por decir que Felipe, pues, viene trabajando con más de 250 pacientes, no únicamente en América, también ha estado en otros continentes y ha llevado un camino enorme por el conocimiento. Creo que ese es como el denominador común de lo que ha venido haciendo Felipe, y es aprender y complementar la experiencia, ¿no, Felipe? Sí, pues a ver, te cuento un poco, Gerson, sobre mi trayectoria. Eso sí, he trabajado en diferentes áreas, específicamente con intervención a suicidas, trabajo mucho con suicidas
con las personas que sufren de depresión, porque hay que hacer una aclaración, no todo depresivo suicida, pero todo suicida es depresivo. Por favor, repítenos lo que nos dijiste con respecto al tema de los suicidas, porque es algo que dijiste que es muy contundente y vale la pena ahondar en el tema. Bueno, con relación a los suicidas, yo lo llevo trabajando ya alrededor de casi 8 años. Ya han sido varios pacientes que pues han venido a consulta y pues yo digo gracias a la vida no he tenido un paciente pues que haya recaído en la tendencia suicida. Hasta el momento es como decir, sigo en ceros. Esperemos que siga así. Y siempre llegan, normalmente la gran mayoría llegan por falta de propósito de vida. La segunda es por tusas. Para los que no entienden qué son tusas, son corazones rotos. Esos son los dos más fuertes que me llegan. Me llegan muy pero muy poquitos por temas económicos, digamos quiebras económicas y por ese estilo. Pero en general son propósito, sin falta de propósito. Sí, y mencionaste una frase, ¿se la podrías repetir? Todo depresivo no es suicida. Sí. Sin embargo, todo suicida sí es depresivo. Es decir, toda la gente que sufre depresión, no todos llegan a tener tendencias suicidas. Sin embargo, las personas que pues sufren de esas tendencias y aproximaciones al suicidio, todos sí sufren de depresión. Porque hay veces que, hay una desinformación que surge cuando, no sé, las madres dicen, no, es que mi hijo es depresivo y me da miedo que se suicide y esto, o es que yo creo que se va a suicidar. Y cuando uno conversa realmente ya después con el paciente, uno se da pues cuenta que no tiene ningún tipo de tendencias ni como esa sintomatología de suicidas. Entonces hay que hacer esa aclaración. De toda la persona que sufre depresión no quiere decir que pueda llegar a suicidarse. Sin embargo, los suicidas en general todos están sufriendo una depresión profunda o crónica. ¿Y uno cómo sabe en qué momento realmente la cosa va en serio y en qué momento simplemente la persona o uno mismo se está como cañando diciendo? Sí, te entiendo. Ahí sí, eso es curioso. Lo que yo he venido por experiencia, hablando con los pacientes, es que es cuando el pensamiento es muy latente. El pensamiento que constantemente va pensando cómo hacerlo, cómo puede hacer algo que le genere menos dolor. O porque hay gente que normalmente mucha gente consume pastillas. Otra de las razones es no solamente cuando el pensamiento es latente, sino porque ya lo ha hecho, pero ha fracasado en el intento. Y eso es un poco peor. ¿Por qué? Supongamos que una persona fracasa en el intento y es suicida. Hace que la persona se refuerce aún más, que por ejemplo, si es sin propósito de vida o que se siente miserable, entre otras cosas, dice, soy tan malo, incluso hasta para matarme. Entonces, eso refuerza aún más esa conducta. Entonces eso sí hay que verlo lo más pronto posible cuando los pacientes estén pasando por esos pensamientos y eso, para ir evitando que se vuelva crónico o se vuelva más fuerte lo habitual del pensamiento. Entonces, incluso pues esto no es un misterio, pero Gerson, aquí confieso a las personas que me están escuchando, ya hace muchos años vi por una depresión profunda y yo fui suicida. Me intenté suicidar 2 veces. Y por eso entiendo muy bien a las personas y por eso trabajo mucho con las personas que son suicidas, porque entiendo a las personas en esa oscuridad en la que viven, en ese agujero en el que se encuentran. Y en mi caso fue los pensamientos latentes. Hay otros que simplemente deciden ya como tomar aproximación mucho más cercana. Los más comunes son las pastillas o depende de la ciudad claramente, pues se ahorcan lamentablemente muchos, otros son de saltar. Sí, y bueno, ¿cómo era tu vida antes de que llegaras a ese punto en el cual me imagino empezaste a investigar, a averiguar y a entender cuáles eran las cosas que te estaban ocurriendo y cómo las corregiste? Pues yo diría que más allá de lo que estaba sucediendo, cuento un poco. Yo viví desde muy joven en muchos países por el trabajo de mi padre, lo cual él en ese entonces, de cierta forma yo decía, crecí como entre comillas sin un hogar, crecí en casas, pero no en un sentido de hogar.
eso era la forma en como yo lo veía, claramente, desde la inmadurez. Y eso hizo que yo buscara ese hogar en otros lugares. Ya por historias de la vida, incluso como en busca de la felicidad, pues la historia mía es un poco parecida, solamente que yo atravesé el fondo. Yo creo que le di 2 vueltas y ya luego, mucho más adelante, de un libro que estoy escribiendo sobre eso, de toda esa trayectoria que yo viví, fue algo bastante duro durante unos años y eso y todo me ocurrió antes de los 18 años. Yo me refugiaba mucho en las calles y más allá en las calles también las malas, entre comillas, amistades con las que también me relacionaba toda la gente. En ese entonces yo vivía en otro país, un país donde no hay militares y en ese entonces había un alto índice de corrupción, bastante, más que todo en la policía. Por ello era, mejor dicho, como el caldo perfecto para que en el mundo en el que yo me estaba metiendo, un mundo muy clandestino, pues se profundizara más. Y eso cada vez más es como el efecto arena movediza, entre más me quiera salir, más me estoy adentrando. Entonces eso hizo que de alguna u otra manera más bien estuviera como adentrando más en otras conductas tóxicas, autodestructivas, autosaboteadoras, autolimitadoras, todas estas conductas que realmente hacen que las personas no puedan avanzar. En mi caso, no fue nada con temas relacionados, eso sí quiero hacer claro, a las drogas. Sí estuve muy sumergido en el alcohol, no fui diagnosticado ni siquiera con temas de alcoholismo ni nada por el estilo, pero sí estaba en un momento muy crítico, eso fue a las edades de los 15 años, y en ese entonces, pues cuando ya fui profundizando, ya en cierta forma tenía ya el pensamiento muy latente de hacerme daño. Entonces eso se fue aumentando cada vez más al paso de los años, cuando ya llega a un punto donde mi autoestima era tan baja que yo ni siquiera me podía mirar a un espejo. En cierta forma yo veía un espejo, muchos espejos yo los rompía al verme y al reflejarme, y no me agradaba lo que yo estaba viviendo. Es decir, estoy resumiendo una historia de años en minutos, pero ya, como dicen, larga historia corta, después de todo ese proceso, conocí a una persona, yo le debo literal y metafóricamente mi vida. Pepe Bayona fue como decir mi mentor. Yo fui a psicólogos, los que ustedes quieran, todos los que ustedes quieran fui, y ninguno pudo conmigo, porque la verdad yo era bastante complicado. Pepe era una persona que convivió 23 años con taitas, mamos y chamanes acá en Colombia. En la época de Colombia, cuando empezaron a salir muchos colombianos fuera del país, él llega a este país y en ese entonces conoce a mis padres por cosas de la vida. Mi madre le comenta que lo necesitaba y ahí lo conozco. Y en una tarde, yo recuerdo que me dije a mí mismo, ahora de psicólogos a un Merlín, porque la apariencia de Pepe físicamente era una barba grande, pelo largo, una maleta indígena, las Arawacas. Entonces yo decía... Como no pudieron los psicólogos, ahora me van a hacer... Sí. Entonces yo decía, no, ¿qué es esto? Y yo era muy ermita. Yo siempre permanecía en mi cuarto y yo desde muy pequeño escribo. Desde muy pequeño estoy escribiendo y pues escribo normalmente era más poesía, prosas, entre otras. Y todo mi cuarto estaba rayado, absolutamente todas las paredes, el techo, todo. Yo siempre en mi mesa de noche siempre tenía marcadores para escribir mis pensamientos, mis emociones. Era mi forma de desahogarme, como si fueran mis pinturas rupestres, pero en este caso más desde la poesía. Y en aquel entonces Pepe me empezó a conocer en mi mundo, es decir, el mundo de la poesía, no en el mundo en el que yo estaba sumergido. Y ahí fue poco a poco donde era impresionante. Era un hombre muy sensible, muy sensible. Yo soy escéptico sanamente y Pepe, cuando uno habla con él, es impresionante. Es decir, te hace una radiografía, pero totalmente de quién eres, qué estás pasando, qué sientes, todo. Y las cosas que él me comentaba en ese entonces, pues claro, un pelado, un adolescente, viendo que una persona le está diciendo cosas que solo uno sabe, pues obviamente eso fue como dulce para mis oídos y me empezó a gustar las cosas que me decía, y poco a poco
En ese entonces era difícil yo salir en el mundo en el que estaba, muy difícil, porque entrar a sus mundos es fácil, y salir es otra historia. Pepe logró que yo saliera de raíz en todo esto. Y bueno, yo tenía la oportunidad de quedarme allá porque yo ya estaba terminando los estudios y trabajando. Y él me dijo que, pues, en cierta forma, ¿qué quisieras yo hacer? Porque ya mi padre se volvía acá a Colombia. Yo tuve la opción de quedarme allá, pero recordé las palabras de Pepe. Me dijo, si usted quiere cambios reales, haga reales cambios sacando de raíz lo que usted está haciendo. Y ahí fue cuando esas palabras nunca las voy a olvidar, porque yo dije, toda la vida me han obligado a irme de los países, toda la vida. Fui forzado a dejar los colegios donde estaba, mis amistades, todo esto por el trabajo de mi padre. Ahora tengo la oportunidad de yo tomar mis propias decisiones, ahora yo mismo me voy a forzar para irme. Y me forcé, llegué otra vez acá a Colombia, y ahí fue cuando empecé a incursionar de cero en lo que he venido haciendo en los últimos años, ya varios años desde que llegué acá otra vez a Colombia. Y yo digo que lo que yo puedo retomar un poco de las conversaciones con Pepe es que un verdadero líder se lidera a sí mismo antes de liderar a los demás. Y todo este proceso con Pepe fue algo espectacular. Yo estoy eternamente agradecido con las cosas que yo estuve con él. Y en la parte del campo de psicología fue por ahí, digamos, yo terminé publicidad en ese otro país, aquí la vine a terminar la carrera. Comienzo psicología, después siempre me ha gustado el mundo de las comunicaciones, incluso publicidad, yo estudié publicidad para no ejercerla. Yo siempre digo eso, pero en la parte de psicología sí me metí mucho en el campo de las comunicaciones, más que en la comunicación de la psicología per se. Sí hago psicoterapia porque me apasiona, esto me apasiona y es lo que me nutre de análisis. Pero más allá de eso, las comunicaciones, después hice una maestría en comunicaciones y después otra maestría en psicoanálisis para llevar al mundo de la comunicación. Y cuando al mundo de la comunicación es la parte verbal y no verbal. En la parte verbal, en temas de oratoria, que es lo que yo me dedico netamente, y fuertemente también en la parte no verbal, que es cuando después profundicé con mi mentor en el FBI. Estuve 3 años con él y después profundicé con otro profesor que yo tuve con la CIA, a las afueras de Cuántico. Allá estuve profundizando otros temas de comunicaciones no verbales y lenguaje corporal. Y eso ha sido como una historia resumida en 5 o 10 minutos. Bueno, evidentemente la manera en la que uno siente ganas de vivir es cuando encuentra motivaciones, sí, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones que lograron que desecharas las ideas de autodestrucción y pensaras ya en tener un futuro y en tener un presente que te hiciera sentir bien? Bueno, más allá de las motivaciones, Gerson, en mi caso no fue tanto una motivación. Es decir, poco a poco se iban encontrando las motivaciones, pero no fue como me motivé, por ende, es como me motivo, por ende luego existo. No, en mi caso fue al contrario, fue como existo, por ende voy encontrando motivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto incluso para las personas que nos están escuchando les va a servir mucho. En las últimas investigaciones que he venido haciendo, he encontrado que para uno pronosticar conductas tanto en las personas, digamos, pronosticar conductas en los hijos o pronosticar conductas en los amigos o en la pareja o en los socios, hay que tener en cuenta 3 H's. Estas 3 H's es lo que he venido encontrando tanto en varios pacientes que he tenido a lo largo, pero sobre todo en lo que hemos visto en algunas encuestas, es la primera H es en reconocer cuáles son los hábitos, cuáles son mis hábitos que yo estoy teniendo, hábitos de vida en general. Inclusive, reconozcan los hábitos de sus futuras parejas, de los hábitos que tienen de sus hijos, de sus socios, porque eso les va a ayudar muchísimo a reconocer qué es lo que va a hacer en un futuro esta persona. Eso es pronóstico de conducta, se le dice. Entonces, hábitos en la parte física, hábitos emocionales, hábitos psicológicos. Claramente hay muchos mitos, Gerson, sobre el tema de construcción de hábitos. De hecho, un segundo TED Talk que yo di, que se llama La voluntad tan fuerte como el masmelo, hablo sobre mitos de los hábitos.
y hago un breve paréntesis, que los hábitos no se construyen como lamentablemente se ha desinformado en 21 días. Eso es un mito muy grande. Maxwell Maltz, que fue el primero que habló sobre estos temas, dice que se requiere un mínimo 21 días. Cuando él veía en sus pacientes, cuando les quitaba una extremidad del cuerpo, una mano, el cerebro asimila que no tiene esa extremidad en mínimo 21 días. No es que en 21 días uno haga un nuevo hábito, no están así. Unas investigaciones que ha hecho Duke University dicen que es alrededor de 300 y pico de días máximo, y en promedio son casi 3 meses. Es decir, de 3 meses hasta casi 350 y pico de días, si no estoy mal, son los que se requieren para establecer un hábito. Entonces, ¿a qué voy con esto? 1, identifiquen cuáles son sus hábitos y hay que revertirlos. Y durante casi 3 meses en adelante hay que empezar juiciosos a estar casi haciéndolos diariamente. Entonces, en mi caso, Pepe me hizo que yo empezara a revertir esos hábitos. Hábitos de pensamientos, es decir, hábitos psicológicos, hábitos emocionales, cuáles eran las emociones más latentes que yo tenía, y así sucesivamente. Eso en la primera H. La segunda H es... Para acotar a lo que dices del tema de los 21 días, realmente a la larga cada persona tendrá sus 21 días. Es decir, algunos lograrán un hábito en 10, otros en 10 meses, otros en un mes, otros en 15 días, y todas las mentes y todos los cuerpos son diferentes. Entonces, digamos que ese 21 días es un título, pero cada uno entenderá lo que es un día, como un día con su noche, o un día puede ser una semana para otros. Sí, ¿no? pero lo que me refiero es que neurológicamente hablando, por los estudios en temas de neuroplasticidad, específicamente cuando las neuronas ya asimilan mejor estos hábitos, es porque no solamente por la sinapsis que hay entre neurona y neurona, cuando ya se forma la red neuronal, ya se ha comprobado que es alrededor de los 3 meses. Más allá sí son acciones. El problema es que cuando los hábitos no se refuerzan fuertemente y pesa más los viejos hábitos, es porque más allá de la voluntad que la gente habla, es por la falta, digamos, de la acción repetitiva, para que neurológicamente hablando sí se fortalezca esto. Pero sí, más allá incluso de eso es reconocer también el hábitat. Esa es la segunda H. Los hábitats sí que hacen una diferencia. Es decir, dónde yo habito. Pero no nos adelantemos. Está tan buena la conversación que vale la pena que nos enseñes un poco más acerca de la primera H, que es la de los hábitos. Okay. Y que vale la pena. Por ejemplo, hay cosas que uno puede hacer en menos de 21 días incluso, como es el despertarse temprano, el madrugar. Los primeros días son sumamente difíciles, pero uno se puede acostumbrar a levantarse temprano, a bañarse con agua fría al cabo de 8 días y no 21, ni un mes, ni 2, ni 3. Sí, ¿no? El problema es, la mente no acepta cambios radicales. De hecho, hay un estudio bastante interesante de Stanford. Explican que la mente, para saberla adaptar a nuevos cambios, a nuevos, digamos, acciones que yo quiero hacer y que se establezca como un hábito, más no como una acción, hay que graduarlo. Es como cuando las personas, no sé, siempre se han estado, lo que dijiste de bañarse con agua fría. Si todos los días yo me baño con agua caliente, delicioso, en las mañanas, pero el día de mañana decido, pues, bañarme con agua fría, es decir, perdón la expresión, pero yo, jueputa, eso no lo voy a volver a hacer, porque es un cambio muy fuerte. Lo que se puede hacer es que en este caso, el día de mañana, ya no agua tan caliente, sino menos caliente, y así sucesivamente voy graduando todos los días al otro día, voy empezando a bajar el agua caliente y voy incrementando para que se vuelva tibia y después, no sé, a las 3 semanas un poquito más fría y así sucesivamente para que me adapte, el cerebro asimile mejor esa información, no lo rechace de golpe y por ende se establezca, si lo sigo haciendo diario, un nuevo hábito. Por ejemplo, es como cuando las personas suben una montaña. Cuando suben las personas la montaña, cuando es en trekking o montañismo, ustedes ven que siempre se ve el camino muy fuerte, se ve siempre, digamos, el barro, según uno puede ver la tierra, que marca el camino. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo se formó ese camino? Quizás hace muchos años alguien pasó por ahí, al otro día vuelve y pasó por ese mismo camino, al otro día y así sucesivamente hasta que poco a poco ya no crecía,
el pasto ahí, se veía cada vez más fuerte un camino, pero era porque diariamente se pasaba por ahí. Entonces, lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa con nuestro cerebro. La mente no a veces asimila esta información. Yo no puedo abrirme camino un solo trazo. Eso tiene que ser diario, constante, al punto en que cuando ya se forma el camino y el cerebro ya empieza a asimilar, oiga, ya veo un camino por acá, y las personas que en un futuro van a pasar por ahí es como si fuera nueva información que refuerza ese mismo camino. Por ende, ese camino se le llama red neuronal. O incluso se le dice, como decían James Williams, la parte de neuroplasticidad. Es decir, ese cambio real y físico en el cerebro es tan fuerte que es inevitable ver que hay un hábito ahí, que hay un camino ahí. Por ende, yo sí les recomiendo a las personas que lo hagan gradual. Es la única forma. El error que... A ver, ¿por qué la gente paga un año de gimnasio y van 2 meses o máximo 2 meses y dejan de ir? Porque es que no van diariamente. Van un día, a la otra semana otro día, y después se llena más de... Es decir, el otro hábito, el de las excusas, empieza a ser más latente y dice, oiga, no, qué pereza, está lloviendo, es que estoy ocupado, es que no va a alcanzar la reunión, y como no se levantan temprano, entonces menos van a tener tiempo y van a encontrar unas excusas. Es decir, el viejo hábito va a salir. Por ello, si ustedes entonces van a coger el hábito de hacer ejercicio, entonces pueden hacer ejercicio diariamente, pero no en el gimnasio posiblemente, sino pueden hacer... ya sea caminar un buen rato, no voy a coger Uber, no voy a coger taxi a la reunión, me voy a ir caminando, pero algo que esté asimilando al cerebro que estoy haciendo ejercicio, más allá de que caminar por caminar, o levantarse temprano. Hay gente que dice, es que me levanto todos los días a las 7:30 y me quiero empezar a levantar a las 5, al otro día ponen la alarma a las 5 de la mañana, obviamente el cerebro no va a asimilar esa información y la va a sentir tan fuerte que la va a rechazar, y al otro día el cerebro va a pesar más, le va a reforzar los viejos hábitos, le va a decir, no me vuelva a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Ya no me levanto a las 7:30, voy a poner la alarma a las 7. A la otra semana voy a poner a las 6:30. A la otra semana a las 6:15, y así sucesivamente para que el cerebro amablemente reciba la información. Es casi como engañar un poquito al cerebro para que lo asimile más rápido, como en la lectura. Tengo muchos pacientes que me dicen, no tengo el hábito a la lectura y quiero coger el hábito a la lectura. Y el problema es que ellos se ponen a leer, compran un libro y quieren leer un capítulo de golpe. Y después dejan el libro en la mesa de noche y se vuelve un lindo portavasos. Yo es donde les digo no lean un capítulo, lean una hoja diaria. Una hoja diaria. No 2, no 3, no 4, una. Al otro día se vuelven a leer otra hoja. Al otro día igual. A la otra semana 2 hojas. Y así sucesivamente hasta que ya empiecen a tener ese gusto por la lectura. Entonces hay que hacerlo gradual, nunca de golpe, porque el cerebro, créanme que lo va a rechazar. Rechazan esta información e inconscientemente el cerebro, casi como una especie de protección, hace que refuerce el viejo hábito. Es decir, los hábitos que queremos eliminar, pueden ser los hábitos destructivos o limitadores o saboteadores. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Stiamo in escuchandoando.com. Ci incontrano in YouTube, Spotify, Deezer o la sua piattaforma favorita, che lo possano godere. Tenere un piacere enorme ascoltando tutto questo programma. Grazie, ciao. Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57
320-339-4114. Ya estamos por el episodio más o menos 140, 150. En el episodio número 2 o 3 de nuestro podcast hay la historia de un tipo que quiso adelgazar durante muchos años y nunca pudo. Hasta que se propuso, en vez de ir al gimnasio, en vez de gastar media hora, 1 hora, 2 horas haciendo ejercicio, se propuso hacer una lagartija al día. Una. Y todos los días aumentaba en 1. Genial. El día 1 hacía 1, el día 2 hacía 2, el día 3 hacía 3. Al día 30 pues ya hacía 30 la verdad. Sí. Y al cabo de 1 año el tipo era un fisiculturista completo. Ese caso está interesantísimo. Y eso es bueno. De hecho hay gente incluso te voy a contar un caso. El más interesante que he tenido sobre estos cambios de hábitos fue el de una paciente que tuve que quiso dejar de fumar. Ella deja de fumar, pero cuando ella quiso hacer un cambio 1080, de todo, incluso del hábitat, en lo que está habituada a hacer, sus hábitos, todo. Pero lo más interesante es que la mamá de ella, que llevaba 40 y pico de años fumando, es un caso interesantísimo. Ella quiso venir a terapia conmigo, pero ella decía que luego, que estaba un poquito ocupada y no sé qué. Pero ella la mamá vio a su hija tan cambiada en todo sentido, en la forma como pensaba, en la forma como sentía, cómo se expresaba, cómo actuaba. Todo, es un cambio radical que ella hizo, que la mamá se sintió, la invitó a cenar la mamá a ella se sintió pero tan llena, tan plena y tan orgullosa por el cambio de su hija, que eso generó catarsis en la mamá y ella sola dejó de fumar. No fue ni a una terapia conmigo, no fue a terapia con nadie, fue tan fuerte el nivel de orgullo y de satisfacción de ver a su hija que quiso dejar de fumar, que hizo un cambio en su vida, que eso fue la mejor terapia para la mamá. Y la mamá dejó de fumar completamente. Toda la familia se burlaba de ella, decía, ¿usted qué va a dejar de fumar? Usted siempre dice eso y no sé qué. Pero literalmente dejó de fumar, solo por ver el cambio de su hija. Hay gente que le da catarsis, como el caso de este señor, que de pronto hubo algo que disparara muy dentro de su ser, que hizo que radicalmente cambiara su forma de pensar, de sentir. Hubo una catarsis tan fuerte y tan bonita que hizo que revirtiera sus hábitos completamente. Entonces, esos son casos que son muy bonitos en lo personal contar. Sí, yo creo que a las malas también se puede, pero no es tan chévere. Al cerebro no le gusta nada a las malas, le gusta a las buenas. Pero lo bueno es que eso es un buen motivador, que al final la motivación, como lo dice la palabra, son motivos que generan acción. Entonces, muy bien, ya salimos de la primera H, que es la de los hábitos, ¿no? Sí. Ahora vamos con la segunda, que es la del hábitat. El hábitat, sí, Gerson, es que lamentablemente yo he visto mucha gente que no cambia el hábitat, no solamente de donde vive, no estoy hablando donde está, habituándose como en su hogar, sino también el hábitat de trabajo o el hábitat social. No cambian las amistades, eso refuerza aún más los hábitos. Los hábitats refuerzan hábitos, eso quiero que la gente lo tenga en cuenta. Por ejemplo, incluso hasta en el mismo hogar. Si un niño ni siquiera un niño, hasta ya adultos todavía que son súper desordenados, desalineados en su higiene, no se preocupan casi por nada. Si les cambian y revierten 100%, es decir, un cambio radical al hábitat, es muy posible que cambie el hábito. Es muy posible. Por ejemplo, en mi caso, hace muchos años, yo era desorganizado hasta más no poder. Hasta cochino, incluso desalineado en la higiene, muchas cosas, cuando vivía en la depresión. Cuando empiezo a cambiar el hábitat, ya sean como la pintura del cuarto, los muebles, el color, la luz, todo, absolutamente todo, empezó a cambiar mis hábitos de conducta. Un ejemplo, hay unos estudios muy interesantes hay una famosa teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas, donde se ha estudiado, esto ha sido en Holanda, en Japón, en otros lugares han estudiado esto, que los lugares donde hay mayor criminalidad o mayor violencia, mayor atracos, entre otras cosas, son los lugares donde el hábitat
está sucio, las ventanas están totalmente rotas de los hogares, etcétera, etcétera. Por eso se llama la teoría de las ventanas rotas. Cuando se cambia la forma, es decir, la fachada, todo ese tipo de cosas de estos lugares, cambia totalmente la actitud de las personas. Por eso hay muchas labores sociales que hay, no sé si ustedes, de pronto, no sé si tú, Gerson, has visto de pronto en comunidades muy vulnerables, donde pintan las fachadas de las casas con colores vivos, incluso como de lejos se ve que está conformando toda la comunidad como una cara o rostros en las fachadas de las casas. Eso que hacen en la comunidad, no solamente el tema de sentido de pertenencia, sino también genera cambios de conducta. Es muy interesante eso. Y te pongo otro ejemplo. En Stanford justamente hicieron un estudio de eso, donde pusieron a 2 ratas. 2 ratas les empezaron a dar cocaína para que generaran estas conductas, digamos, de drogadicción. Pero a una rata la pusieron en un lugar, en un ambiente súper feo, maloliente, gris, sucio, dejado, muy dejado. A la otra rata, la pusieron como si fueran en los Campos Elíseos. Es decir, todo verde, todo súper bonito aroma, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que adivina cuál empezó a tener las conductas fuertes de agresión, las típicas conductas de drogodependencias y todo, fue la primera rata. La otra rata no tenía nada de ese tipo de conductas. Entonces el hábitat sí puede generar un cambio muy fuerte en la actitud de las personas. Hay que cambiar hábitats, hay que cambiar con las personas que estamos habituados a relacionarnos también. Y para los que no pueden cambiar el hábitat porque su entorno es ese y no tienen recursos o las posibilidades de moverse, de todos modos sí se pueden cambiar. Claro, total. Y te voy a poner un caso. No voy a hablar de nombres, claramente por respeto, pero sí he tenido amistades hace muchos años, amistades que sí han tenido problemas con el alcohol y siguen yendo hasta el día de hoy. Siguen yendo a los mismos hábitats sociales. Por ejemplo, siguen yendo a las rumbas, siguen con los mismos amigos que no aportan, amigos que no multiplican y que no suman en la vida, que son los mismos amigos que son los que dicen qué pereza, hoy es lunes, ay, gracias a Dios ya llega viernes, y piensan solamente para el fin de semana. Entonces por eso siguen reforzando estas personas sus hábitos de alcoholismo. Entonces, cambiando las amistades también sirve mucho cambiarlos, cambiando cuando digo los amigos, es cambiar el hábitat social, donde habitualmente estoy habitando con estas personas. Cambiar ese tipo de relacionamiento cambia fuertemente los hábitos. Es como cuando uno está sentado en una mesa comiendo, según cómo comen las otras personas, termina uno comiendo, ¿no? Sí, un poco por eso, tal cual. Hay algo curioso, ahora que la gente vive una encima de otra en los edificios, y uno ve la escena del edificio desde afuera y pues ve todo normal y dice, bueno, ahí está el edificio. Gente que tiene el mismo ingreso económico, pero si usted va y entra y es el mismo apartamento, entre un apartamento y el otro, de acuerdo a lo que la persona se quiere, son totalmente diferentes en cuanto a limpieza, en cuanto a organización, decoración y demás. Exactamente el mismo apartamento, no importa que la persona tenga más o menos dinero, es totalmente diferente en orden, ¿no? Tal cual. Inclusive, eso lo ve uno en todo lado. No solamente en los hogares, sino en las parejas. Por eso lamentablemente muchas parejas, cuando yo hago terapia de parejas, es muy chistoso que una trata de imponerle los hábitos del otro. Entonces, y también trata de imponerle el hábitat. Por ejemplo, ¿cuántas veces no he escuchado amigos que le llegan ya entonces la pareja a su casa y empieza a cambiarle todo en el hábitat? No, este mueble está horrible, vamos a cambiarlo por esto, no, es que este cuadro aquí, no, es que y empieza a cambiar todo. Y ahí es donde empiezan a haber conflictos. Hay que respetar el hábitat del otro, por eso gran parte hay que saber muy bien cómo hacer como consensos en esos aspectos. Pero también hay gente que les hace un favor.
Claro, en eso sí, y en eso sí tienes toda la razón. Hay gente que les hace favores, pero ojo, hay veces que por ayudar se hace un mayor mal. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lamentablemente hay veces que tienen las personas un complejo de mesías y quieren ayudar en todo y terminan complicando las cosas. Hay unas cosas que ahí es donde yo le digo a terapia de parejas, a mujeres específicamente, es, si no te gusta cómo se viste esta persona, pues entonces ¿para qué en primera instancia te metiste en esta relación? Porque también eso pasa mucho, que las personas no aceptan incondicionalmente a las personas. Claro, una cosa es que acepto a la persona incondicionalmente, pero sí, puede hacer unas mejorías, eso es diferente. Pero hay lamentablemente las personas, tanto hombres como mujeres, que quieren cambiar a la persona porque no se enamoran de la persona, se enamoran de una ilusión de una relación. Eso es distinto. Entonces quiero adaptar ese imaginario, más bien adaptar a esta persona a mi imaginario de lo que quiero una relación. Fíjate que yo tenía un amigo que no se sabía vestir y la novia le enseñó a vestir y ahora viste muy bien. No, y eso es muy bueno y eso me alegra, de hecho. Claro, porque hay muchos hombres que son muy todavía, como decir, muy prácticos en su forma de vestir. Y la gente a veces no reconoce, incluso yo por otros lados en otra empresa que tengo trabajamos la parte de imagen estratégica personal y le hacemos caer en cuenta la importancia no solamente a mujeres sino también a hombres, especialmente cómo saber vestir, cómo esto impacta también en cómo los otros nos perciben, pero ahí es donde uno tiene que entender muy bien que no hay que, a ver, el problema como cuando mucha gente trabaja imagen personal, los meten en moldes y no están respetando la esencia de la persona, en cómo más bien pulir la esencia de la persona, más no disfrazar a la persona para que la persona no se sienta inauténtica, porque ahí es donde empieza a haber unos problemas graves de identidad. Bien, entonces ya resolvimos el tema de los hábitos y del hábitat. ¿Cuál es la tercera H? La tercera es lo que estamos habituados. ¿Cómo estamos habituados? A veces las personas entienden hábitos con lo que estamos habituados a hacer o a reaccionar, son distintos. Por ejemplo, si supongamos, los voy a acusar con un caso de una amiga que ella tiempo atrás tomó temas de aspectos con nosotros de formación en persuasión y ella me llama y me dice, Feli, mira, me acaba de pasar esto. Mi hijo, que el hijo de ella, pongo un contexto, es muy extrovertido, muy amigable, muy enérgico. Él es lo que él normalmente, sus hábitos de conducta son así. Pero llega a una reunión familiar, el hijo, con la mamá, ella es soltera, y ella llega con él, pero cuando va saludando a todos, y especialmente llega a un familiar de la casa, lo saluda con cabeza baja, es decir, mentón hacia abajo, mirada hacia abajo, una voz bajita, y entrega el bracito, pero súper débil, como hola, y ya, eso es todo lo que dice. Claro, la gente que no que no ha aprendido a cambiar el chip de ver por observar, ve eso como normal, pero ella, pues claramente que cambió ese chip de ver por observar, de oír por escuchar. Ella me llama y me dijo, Feli, pasó ¿esto qué significa? Y yo, mira, pues no te puedo decir qué significa como tal, pero lo que sí te puedo decir es que tu hijo, algo pasó, tu hijo con este familiar, algo sí o sí pasó. Lo primero que es hacer no es hablar con este familiar, sino con tu hijo. Háblalo, ponte a nivel de los ojos de él, habla con él, tómale las manitos, míralo y pregúntale qué fue, mira, qué pasó con ya iba a decir el nombre, si casi se me sale, qué pasa con este familiar, qué pasa con esta persona, Acto seguido, el niño le responde que en una anterior visita que tuvieron a ese familiar, él le pegó muy fuerte porque él tomó unas galletas en la casa de esta persona, tomó unas galletas sin permiso. En otras palabras, como que abrió los cajones de la cocina, como es muy enérgico, él se siente y se adapta en cualquier momento. Entonces hace eso sin permiso y la otra persona súper psicorrígida, súper machista, autoritario, dictatorial, y le hizo una reprenda pero muy fuerte, le pegó muy duro y la mamá ni se enteró porque pues era una reunión familiar muy grande, el niño se escondió un buen rato y ya. Claro, acto seguido mi amiga lo que hizo fue que le metió el puteadón, como decimos,
a este personaje por hacer ese tipo de cosas cuando le tenía que decir él a ella y no pegarle. Entonces, ¿a qué voy con esto? El niño, sus hábitos de comportamiento son de extroversión. Él no está habituado a reaccionar de forma sumisa y pasiva. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que uno está habituado y qué no está habituado a hacer la persona. Ahí es donde uno puede tener una mejor lectura en el entorno de uno. Entonces puede ser en los socios. Si mi socio normalmente habla mucho en una reunión, pero ahorita al contrario está hablando menos, o viceversa, no tiende a hablar mucho, pero en una reunión está hablando demasiado, ¿qué es lo que lo tiene tan ansioso? ¿Qué es lo que lo tiene tan, digamos, tan acelerado? Hay una preocupación en él. Así sucesivamente, por eso hay que cambiar el chip de ver por observar para ver estos picos o estos picos de conducta que se salen fuera de la línea base comportamental. Eso hace uno que le ayude mejor a identificar también el entorno que está pasando, si bien o mal, etcétera, etcétera. Ahí entraría a jugar entonces la inteligencia emocional. Totalmente. La inteligencia emocional es, yo creo que lo más importante también, incluso para generar influencia y persuasión en las demás. Entonces, la inteligencia para mí emocional lo es todo. Porque algo que yo le aprendí a mi mentor en el FBI cuando estábamos allá, algo que él siempre recalcaba era la inteligencia emocional, porque lo es todo a la hora de generar influencia en cualquier interrogación, en cualquier negociación con rehenes o lo que sea. Porque si ustedes pierden el control interno, pierden automáticamente el control externo. Entonces, aquellos que los controlan a ustedes es porque ustedes no tienen control de sí mismos. Que es muy, muy importante saber muy bien cómo generar autogestión y autocontrol emocional para tener control emocional en los demás. Ojo, de una forma ética, cabe acotar. Pero sí, lo que acabas de decir, Jason, es muy importante. La inteligencia emocional. Vamos a hacer un pequeño recuento y resumen de lo que hemos hablado para darle continuidad a los siguientes temas. Entonces, se sabe que hay personas con tendencias suicidas, incluso uno mismo las podría tener y no identificar. Sí, de hecho, como se dice, es que, a ver, te lo voy a poner de una forma más sencilla. Todos somos suicidas, solo que todos al inicio lo negamos. Sí. Uy, qué fuerte. Todos podemos tener una tendencia suicida. Y la manera de poder controlar ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos, es con las 3 H de las que hablaba. De hecho, mira, para estudiar el comportamiento humano, yo siempre digo que hay que estudiar nuestra génesis. Y la génesis no hablo de la Biblia. La génesis hablo de nuestros primos hermanos, los primates. Nosotros compartimos un 98.76% del genoma con ellos. Por lo tanto, no somos seres humanos, somos primates modernos. Y visto desde del comportamiento animal, que eso se llama etología. Se nos acaban de ir la mitad de los oyentes. No, mentira. Pero no creas, las peleas que he tenido por decir eso mismo. No, pero sí, pero eso es como decía Neil deGrasse, al final es la ciencia y eso no se puede batir porque la ciencia al final tiene la razón. Entonces, en estos casos pasa lo siguiente, Gerson, que es que muchos animales se han visto que han tenido tendencias suicidas. Muchos se han visto que se han suicidado. Se han visto delfines que se suicidan. Delfines. Se han visto orcas que se han suicidado porque tienen la corteza, la neocorteza de ellos, que se les consideran de los animales más inteligentes. Se le han visto que muchos se suicidan. Orcas se han visto, se han filmado morsas. En últimas investigaciones etológicas se han visto morsas tirándose de riscos. Tirándose. Hay tratamientos médicos, hay medicamentos que dan para esto, pero da la impresión que más bien ayudan a suicidarse más rápido que a controlar el tema. ¿Qué tanto es así? Bueno, es un campo de psiquiatría que sería un atrevimiento yo meterme, porque desconozco esos temas, porque hay investigaciones de lado y lado. Sí he leído sobre el tema, pero hay las investigaciones de lado y lado, entonces no puedo tener una opinión profesional. No obstante, lo que sí puedo decir profesional es que
he visto más en pacientes que cuando ya es un tema clínico muy fuerte, hacia a nivel ya más neurológico, sí el medicamento ayuda. He tenido una paciente que es la triada de comportamiento más grave que he visto, que es, no digo nombres, pero es una mujer muy, muy, muy bella persona, que ella desde 14 años es suicida. Ella es una señora, 50 y pico de años. Ella a los 14 años tuvo su primer intento de suicidio. Cuando ella va creciendo, lamentablemente su hija se suicidó un 25 de diciembre. Luego viene a consulta a los meses, cuando yo la estaba atendiendo, viene su hermano, que también vino por temas de suicidio. Yo dije, mierda, esto está muy curioso. Y yo me puse a investigar en la parte historia familiar de ellos. Identifiqué que el abuelo de ellos se suicidó. Entonces yo dije, ok, hay una línea aquí que puede ser epigenético este tema, que sí los está conectando a ellos, que son más fáciles a tendencias suicidas. Porque hay algo que se llama el síndrome de la madre triste, que es un psicoanalista muy, muy interesante, un estudio que hizo, que es cuando las mujeres en todo el embarazo tienden a estar muy tristes. Por ejemplo, si el esposo las abandona, si vive en crisis o lo que sea, hacen que el feto sea más propenso a no producir serotoninas, oxitocinas ni endorfinas, hormonas de humor, motivación, amor y placer. Entonces son más propensos a caer en depresión. Sí, la alimentación juega un factor importante también, ¿no? También, muchísimo. Sobre todo la alimentación. Eso sí, como decía Hipócrates, el padre de la medicina, decía que la alimentación lo era todo. Esa es la verdadera medicina. Sí, y respecto a lo que dijiste de la herencia genética y de ese tipo de cosas que se llevan en el ADN y que aún no conocemos, pero que cada día se está investigando más, hay un tema que es bien interesante, que es la psicología transpersonal. ¿Has escuchado de esto? Sí, totalmente también. En la parte transpersonal nunca hay que dejarlo al lado humano, más allá de, como lo dice la misma palabra, más allá de lo personal. Bien, ahora vamos a hablar acerca de tus mentores y comencemos por el exdirector y agente del FBI, Joe Navarro. ¿Trabajaste con él? ¿Aprendiste? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo entraste y cómo saliste? Bueno, eso es una larga historia corta. Hace muchos años yo tuve una empresa en temas de comunicaciones, incluso producción de eventos, entre otras cosas, y en un evento, yo cuando ya estaba incursionando en las conferencias, conocí en este evento que estábamos realizando a la persona que se encargaba más bien de la seguridad del evento. Se llama Danny Colson. Danny Colson, yo siempre he sido muy característico por hablar con personas tímidas, porque me gusta conocer los mundos de las personas muy introvertidas, y yo soy introvertido social. Y en este caso, Danny, cuando yo me puse a hablar con él en un almuerzo, que yo dije que si podía sentarme con él a almorzar, ahí conversando, él me dijo, bueno, yo le estaba preguntando qué él hacía, que hace cuánto trabaja en seguridad, por qué llegó ahí, y él me dijo, no, pues que yo antes era el excomandante del FBI. Y yo, wow. Y yo, bueno, cuéntame más de esta historia. Me empieza a contar y a contar y a contar. Cuando en ese proceso, yo en la parte de psicología, en las conferencias que daba sobre liderazgo, esos temas, siempre a mí me ha apasionado la comunicación, pero la comunicación no verbal. Y yo le dije, oiga, yo siempre he querido profundizar en esto. Quiero que usted sea mi mentor. Y él me dijo, vea, yo no soy académico, yo trabajo en esto en consultoría internacional, pero le tengo el contacto. Le voy a dar el dato de un colega que es Joe Navarro. Entonces me da el mail, yo contacto a Joe, le mando un mail como de 3 párrafos, súper motivado, y él me contesta lo siguiente. Me dice en una sola frase, si su compromiso es real, espéreme 2 años. Y yo me quedé como lo entendía, como me quedé totalmente estupefacto de esa respuesta tan clara, corta, concisa y precisa, y sobre todo cortante. Y bueno, cada 2 meses, cada 4 meses yo le escribía a él. Le escribía a él sobre mi interés de seguir, etc. Nunca me respondió ningún mail. Y justamente y efectivamente a los 2 años, cuando le mandé el mail, ya estoy preparado, ya esperé los 2 años, él me dice, tu compromiso es veraz, iniciemos. Y claro, fue un proceso muy, muy especial. Joe, como él es cubano-americano, él es el típico carácter fuerte americano, pero también
muy cercano, amigable del latino. Pero fue un proceso duro. Él era muy, ¿cómo decirlo? Como... Él te podía cortar y destrozar por un solo comentario cuando tú hacías mal un análisis. Él llegaba y te decía, ese análisis es totalmente inaceptable, yo no te estoy entrenando para esto, te desintegraba. Y eso es lo que me encantaba de él. Hay gente que no le gustaba, había gente que no le gustaba el trato de él. A mí me gustaba porque eso me motivaba y me generaba como más coraje de decir, listo, voy a dar más de lo que estoy dando. Y cada vez eso me era un motor. Con él fue un proceso muy, muy especial. Era un proceso de 4 años con él, solo que él pues en mi caso lo finiquitó en 3 meses. Eso fue cuando yo ya estaba en Colombia. Me dijo pues textualmente, él me dijo, ya no te voy a seguir entrenando. Eso fue el mail. Yo le respondí, ¿cómo así que no me vas a seguir entrenando? Me dijo, ya ahora tú eres el que me está enseñando a mí, vamos a acabar en estos 3 años, ya estás preparado. Y ya, y así fue. ¿Cuáles fueron las principales lecciones que obtuviste ahí y cómo aplicas eso ahora en tu trabajo diario? Buena pregunta. Yo diría que las lecciones más importantes es cambiar, vuelvo y digo, el chip de ver por observar. Eso fue lo que más me enseñó él. Cambiar ese chip de ver por observar. La gente ve pero no observa. La gente oye pero no escucha. La gente escucha incluso para responder, no para comprender. Entonces eso yo creo que es la lección más grande que él me dio. El otro, un amigo de Joe, es un ex agente de la KGB, de los rusos. Eso fue una lección que Joe aprendió y que me la pasó a mí, y es un proverbio ruso que dice doverai no proverai, que significa confía pero verifica. En este caso es importante aprender a confiar pero verificar también, porque todo el ser humano, porque esto es tema de genética, todos mentimos. Hay gente que dice, yo no soy mentiroso. Eso es una mentira. Todos mentimos, pero no todos engañamos. Hay gente que miente para engañar, es diferente. Siempre hacemos diferentes tipos de mentiras, pero en este caso, lo que yo aprendí es, en cualquier reunión, en cualquier conversación que tengo con las personas, es aprender a identificar que esas mentiras o son para engañar o son mentiras sanas, son mentiras piadosas, son mentiras blancas. Y es importante la confianza sobre todo, pero verificar constantemente esa confianza. Yo creo que serían esas lecciones que más aprendí. ¿Algún otro mentor que se nos haya quedado en el tintero? Phil Houston fue un alto directivo de la CIA. Él es considerado hoy en día la autoridad más grande que hay a nivel mundial en temas de detección de mentiras e interrogación. Ojo, no tortura como mucha gente piensa cuando hablan más de la CIA. No, cero. Es una persona que revolucionó la forma de interrogación, y a él le decían en inglés, el apodo era Black Mamba, porque además él es nada alto, él es de mi tamaño, 1,71, es pequeño, es delgadito, y es una persona que tú lo conoces y es increíblemente amable, súper abierto, cálido, te sonríe, pero a la hora de entrevistar, cuando veíamos las entrevistas en él allá en la CIA, era impresionante. Solamente en la parte verbal no era agresivo, cero agresivo como los ponen en las películas, súper amable, pero cómo te envolvía lingüísticamente hablando con las palabras, los predicados que utilizaba para sacarte toda la verdad, desde dobles agentes, espías, contraespionaje, terroristas, mafias. Era un arte ver a este personaje hacer eso, y a él le aprendí mucho, le aprendí bastante también sobre cómo uno debe ser la interacción con las personas en los aspectos no verbales, incluso a la hora de hablar, porque también las palabras que uno utiliza, dependiendo de la idiosincrasia de los demás, tiene un impacto psicológico. También en la parte paralingüística, que es los volúmenes, los tonos, los ritmos, las repeticiones, las entonaciones, hasta los silencios tienen una psicología detrás, y eso también me le llevo mucho a él. Sí, y de hecho hay como cierta hipnosis, así no sea puntualmente hipnosis, lo que hay en las conversaciones o en algunas conversaciones donde uno utiliza algo de sugestión hacia las personas y de manera inconsciente las personas lo reciben, ¿no? No, totalmente, en eso tienes toda la razón. Es decir, hay unas leves
A ver, cuando yo tengo mis pacientes con el tema de hipnosis clínica, hay ciertos predicados que van más directamente al inconsciente. Inclusive, hasta la misma parte paraverbal, es decir, el volumen que uno utiliza, los tonos, el ritmo, cómo voy llevando al paciente a que entre en un estado de hipnosis, eso también hay que saberlo utilizar y eso es un arte y tiene una ciencia detrás. Pero también, incluso les voy a dar unos tips. Hace yo creo que unos 7 meses, se volvió viral una información de un profesor de Harvard de que era nunca utilizar el pero. No sé si ustedes lo vieron. No. Bueno, si algunos de los oyentes lo han escuchado, que nunca hay que utilizar la palabra pero, les voy a decir, eso es incorrecto. Pero lo voy a buscar. Súper, investígalo porque ahí hay un tema un poquito erróneo sobre ese artículo que salió de esta persona. Pero la palabra pero en temas inconscientes tiene un efecto muy interesante. Cuando uno utiliza la palabra pero la utiliza mal. Por ejemplo, si tú me preguntas, o no sé, si alguien nos pregunta, ¿les gustó la entrevista? Sí, pero, y ese pero es que va a venir algo malo. Siempre utilizamos el pero para traer algo malo, por consiguiente. ¿Cómo utilizarlo? Hay que hacerlo de forma constructiva, no destructiva. Supongamos, esto lo hago mucho cuando capacito a empresas, por ejemplo en recursos humanos, cuando van a hacer despidos. Lo más importante es hacer el despido inmediatamente y luego utilizar la palabra pero. Un ejemplo. Supongamos que me van a hacer un despido y me dicen, Felipe, mira, te vamos a tener que dejar ir. Pero sí queremos saber es por qué la productividad ha bajado y esto qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, te estás malgastando acá. Y hacer casi un proceso de mentoría o de coaching en esos aspectos consiguientes. Porque es lo mismo que nos pasa a Gerson, que yo creo que a todos los hombres que nos están escuchando nos ha pasado, que nos dicen, ay, Gerson, es que tú eres muy linda persona, tú eres un caballero, me encanta, pero te quiero como amigo. No, pero... Yo creo que muchas veces nos hemos escuchado el pero cuando viene algo negativo. O inclusive, en una conversación nosotros utilizamos el pero. Como, bueno, y ahí viene el ¿pero qué? Por ello, ¿cómo hacerlo de forma constructiva? Vayan directamente, como digo, a la yugular, si lo negativo primero, y luego el pero. Porque el pero es lo que se llama en psicología, hace un efecto de resencia. El efecto de resencia es que prevalece y permanece más la información positiva al final, es decir, lo positivo. Entonces, utilicen el pero después de dar algo negativo, es decir, dicen algo negativo, dan el pero y luego lo positivo. Nos hemos alargado en el tiempo, pero la hemos pasado bien en el episodio. Sí, súper. Ahora hablemos de tu colaboración con History Channel. ¿Qué estás haciendo con ellos? Bueno, yo tuve mi programa en History Channel hace ya unos 4 años, el cual el programa se llamaba Sugestiones, la ciencia del engaño. Yo no enseñaba a engañar, sino enseñaba cómo evitar ser engañados y saber muy bien técnicas de influencia y persuasión. Es un programa que se recorrió por toda Latinoamérica, sigue al aire, el programa ahorita no sé honestamente en qué horario lo están pasando, lo pasan en History Channel y también en H2, que es el nuevo programa de History. Y el programa era sobre reconocer los efectos tanto verbales y no verbales que uno puede tener sobre los demás. Entonces ahí daba tipsitos, hacían como pruebas de sugestión, cómo uno puede llegar a sugestionar a las personas, ya sea para un gana y gana, claramente, eso sí hago la aclaración. Es un programa fue muy interesante, muy parecido al de Nat Geo, el de juegos mentales, porque era muy práctico, muy didáctico, eran pruebas constantemente y que ahí las personas podían identificar también cómo lo podían aplicar en su cotidianidad. ¿Qué viene para Felipe ahora en su carrera? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, pues ahorita, desde hace ya varios años he tenido una empresa de comunicaciones. El año pasado montamos otra por demanda sobre el tema de entrenamientos en oratoria, porque hace muchos años he venido entrenando a TED Speakers acá en Colombia y también por fuera, y ya las mismas personas decían, oiga, yo quiero esto para, no sé, para mi hijo, para mi esposa, o a emprendedores que están emprendiendo en general.
Entonces, eso es una nueva empresa que montamos, que se llama Agora Talks. Con mi socio José Carlos la montamos el año pasado. ¿Y qué se viene ahorita? Se vienen 2 libros, pero el libro de lenguaje corporal, que me lo han pedido desde hace mucho tiempo, no lo he querido sacar todavía porque quiero hacer un libro bastante robusto, académico, pero práctico, muy práctico sobre esto. Llevo casi ya 4 años escribiéndolo. Todavía faltan unas cosas de nuevas investigaciones que he venido haciendo. Otro oratoria, también estoy en eso. ¿Y qué se viene? Pues ahorita voy a estar, para los que les interese, voy a estar con la Universidad de los Andes. Estoy ahorita de profesor nacional, pues a nivel nacional, en alta gerencia. En alta gerencia, justamente negociación persuasiva. Cómo hacer las negociaciones de una forma más influyentes, más persuasivas en general. Y seguir también trabajar acá en Colombia, no puedo decir en dónde lamentablemente, pero sí en temas de seguridad nacional. Vamos a terminar entonces con 3 tips para identificar a un mentiroso. Ahí sí quiero hacer la aclaración. Hay muchas mentiras sobre la detección de mentiras. Entonces, eso sí, porque lamentablemente, Gerson, ahí sí te confieso, hay muchos libros que yo digo, mierda, son muchos árboles, pero en vano. Porque hay desinformación por montón, lamentablemente. Y esto lo aprendí más en la CIA y sobre todo con Joe. Pero porque en temas de detección de mentiras eso depende muchas cosas. De la idiosincrasia, de la cultura, hasta inclusive del nivel socioeconómico. Esto es interesante, pero sí les puedo dar unos tipsitos que sí pueden adaptarse mejor. Lo primero, en este caso, un tip, aquí lo pongo en particular, ojo con confundir tensión con mentira. Cuando yo trabajo yo trabajo mucho entrenando a poligrafistas, porque lamentablemente hay malos poligrafistas. Y la gente piensa que el polígrafo es para detectar mentiras. No, eso es una mentira. El polígrafo detecta simplemente variaciones fisiológicas, no más. Es el poligrafista que debe hacer la interpretación de esos cambios fisiológicos. Un buen poligrafista no tiene que hacer... Primero hace una previa entrevista, luego hace el polígrafo. Un mal poligrafista va directamente al polígrafo. Y eso lo quiero dejar muy claro porque esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo el mismo Phil Houston de la CIA. Entonces, eso por un lado. Entonces, ojo y el poligrafista cuando ve tensiones o cuando el cuerpo se tensiona, se ve reflejado en el análisis del polígrafo. Y eso le pasa también a las personas. Cuando ven a una persona que está tensionada, es que está mintiendo. No necesariamente. Entonces, ojo con eso. Los tips que les voy a dejar son los siguientes. 1. La mente piensa 10 veces más rápido de lo que hablamos. Por consiguiente, 1 segundo en tiempo real, Gerson, son 10 segundos en la mente. Eso es algo muy interesante. Y pensamos de forma abstracta. Por ello, si una persona le toma alrededor de 3 a 4 segundos en responder, es como si estuviera pasando 30 a 40 segundos en la mente. Está recreando la información. Está pensando qué va a decir. Una persona que sabe la respuesta, la dice inmediatamente. Entonces, ojo con esa observación. Pero, esto sí es la Biblia de la detección de las mentiras. Siempre tienen que ser 3 acciones o 3 aspectos de detección de mentiras. 3, es lo que se llama un cluster. En español se le diría como un grupo, una agrupación de 3 acciones al tiempo. El error más grande que hay es cuando la gente dice, no, es que si está mirando a la derecha hacia arriba es que está mintiendo. Eso es mentira. Eso no es así. No hay evidencias que comprueben y corroboren eso. Ojo, lo que sí se tiene que hacer es que tienen que haber 3 agrupaciones. Por ejemplo, si una mujer está tratando de averiguar dónde estuvo su pareja ayer, el primer error que hacen las mujeres es que preguntan de forma inquisitiva. Como si estuvieran cruzándose de brazos con una mirada furtiva y el tonito. ¿Y usted dónde estuvo anoche? Entonces eso hace que la persona se tensione y va a dificultar la forma en ver la mentira. Es mejor preguntar amable. Es preguntar de forma abierta, tranquila.
como, ay, mi amor, ¿y ayer qué hiciste? Y relajado. Eso para ver muy bien ahí la respuesta inmediata. Si supongamos o simplemente dice, ¿rico? ¿Pasaste rico anoche? No, pero en este caso la idea es, ahí preguntar amable hace que la persona automáticamente se le vea su reacción natural, que no hayan picos distintos de su línea base comportamental. Entonces, preguntando amable, mi amor, ¿dónde estuviste anoche? Si la persona se ve, aquí vamos a ver las 3 agrupaciones al tiempo. 1, echa un paso para atrás. Solo 1, no los 2. Puede que eche 1. Echa un paso para atrás, eso quiere decir que en la proxemia, que es la ciencia de la proximidad, en otras palabras, se está alejando del estímulo. Es casi como el pie diciéndole, huevón, corra. Eso es lo que está diciendo el pie. Entonces, se aleja. Segunda acción, abre un poquito los ojos de miedo, no rabia, sino miedo. Y el tercero, al mismo tiempo, pregunta, ¿qué hice anoche? Pues sí, weón, ya escuchaste la pregunta, es algo básico. Cuando pregunta, eso se ve mucho en los mentirosos, es que tienden a parafrasear, tienden a responder con la pregunta. Entonces preguntan nuevamente porque les está la mente teniendo tiempo de saber qué voy a decir, qué voy a recrear, qué voy a responder, qué me invento. Ojo, tiene que ser mínimo 3 agrupaciones para saber en temas de detección de mentiras. Mínimo 3 agrupaciones y en los primeros 5 segundos. Uno tiene que observar los primeros 5 segundos después del estímulo verbal. Y eso es una mentira que uno puede detectar mentiras solo por lo corporal. No es así. Tiene que ser de lo corporal y lo verbal. Siempre. Eso es una regla. Mi experiencia es, cuando eso me pasa, que es casi todos los días, respondo, mejor ya no me diga nada, porque sé que lo que me va a decir ya es una mentira. Porque es que a veces incluso le pasó a un amigo justamente algo por el estilo, que le dijeron, ay, me contaron que ayer estuviste con Tatiana. Y claro, él se empezó a poner súper nervioso y tuvo un pleito horrible con su pareja. Tatiana es la expareja. Y él sí se encontró con ella. El problema es que él no se lo quiso decir porque se la encontró fue en un centro comercial acá en Colombia, pues en Bogotá, en Andino, se encontró con la expareja, pero solo fue como de saludo, como, ay, ¿cómo vas? Y ya. Pero una amiga de la actual pareja los encontró, pues como diciendo, ay, ayer vi a no sé quién con Tatiana en el centro comercial. Claro, el chisme hizo que más bien ella por no saber preguntar se volvió un pleito horrible y él por no contarle, decir, ay, mi amor, ayer solamente para contarte me encontré a Tatiana, estuvimos hablando y ya, pero... Entonces, hay que saber muy bien cómo evitar ese tipo de cosas, por eso yo prefiero algo que es un concepto que yo cree que se llama la crudonestidad. Es decir, señales del fin del mundo cuando inventen una aplicación que detecte a los mentirosos. Ya de hecho hay varias, pero lamentablemente han investigado y ninguna funciona. El día que funcione ese día vamos a tener serios problemas. Sí, totalmente. Muy bien, Felipe. Eres muy generoso y bastante interesante todo lo que nos has contado. Gracias por tu colaboración en nuestro podcast. A ti. Esperemos que sean muchos más de aquí en adelante y que sigamos aprendiendo bastante de todos estos temas que son tan interesantes, porque qué más importante que conocernos a nosotros mismos. Totalmente. Uno no puede tener una buena comunicación con los demás si no tenemos una buena comunicación con nosotros mismos. Nos vemos en el camino y mientras tanto nos escuchamos en Escuchando Ando. Claro que sí. Un abrazo y saludes. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea
Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. No seas egoísta. Comparte.